mucha paz, alegría, gozo. Siempre recordemos que Él es el Dios amor, el que echa fuera el temor, la incredulidad, el miedo, la falta de fe. Por lo tanto, somos más que vencedores. En esta oportunidad vamos a hablar del sexto apóstol elegido por el Maestro, Natanael, el honesto. Bien, toda esta información nos ayuda a crecer en conocimiento espiritualmente, en todas nuestras áreas. Por favor, entonces comparte la información, seamos luz en medio de las tinieblas, llevemos adelante la quinta revelación entregada al planeta. Regálame tu like y sígueme. Vamos adelante. El honesto Natanael. Natanael, el sexto y último de los apóstoles escogidos directamente por el Maestro. ¿Por qué digo que fue el sexto y último escogido directamente por el Maestro? Porque los 6 restantes, porque son 12, fueron escogidos por los primeros 6 que el Maestro ya había elegido. O sea que el Maestro eligió los primeros 6 y esos 6 fueron a elegir los otros 6 y ya el Señor los aprobó a todos. Así que fue llevado a Yeshua por su amigo Felipe. Estuvo asociado en varias empresas de negocios con Felipe y con él se dirigía a ver a Juan el Bautista cuando se encontraron con Yeshua. Cuando Natanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. Era el menor de una familia de 7. Era soltero y único sostén de sus padres ancianos y enfermos con quienes vivía en Caná. Sus hermanos y su hermana estaban casados o habían fallecido y ninguno vivía allí. Natanael y Judas Iscariote eran los más instruidos entre los 12. Natanael había pensado en hacerse mercader. Yeshua no le puso un sobrenombre a Natanael, pero los 12 no tardaron en hablar de él en términos que significaban honestidad, sinceridad, porque él actuaba sin engaño, y esta era su gran virtud. Era honesto y sincero. La debilidad de su carácter era el orgullo. Estaba muy orgulloso de su familia, su ciudad, su reputación y su país. Todo lo cual es encomiable si no se lleva a extremos, pero Natanael tenía la tendencia a llegar a extremos con sus prejuicios personales. Tendía a prejuzgar a los individuos de acuerdo con sus opiniones personales. No titubeaba en preguntar, aún antes de conocer a Yeshua, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Bueno, me gustaría hacer una corta aclaración. Recordemos que aunque los israelitas o los judíos están haciendo mal en este momento en el mundo entero, como están llevando un papel de genocidas ante todos los líderes y el ejército, pero hay buenos judíos, hay buena gente allá en Israel. Y pues de pronto esta pregunta la hacía precisamente Natanael: ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Natanael no era obstinado, aunque sí era orgulloso. No vaciló en cambiar de opinión cuando contempló el rostro del Maestro. En muchos aspectos Natanael era el genio excéntrico de los 12. Era el filósofo apostólico y el soñador, pero era un tipo muy práctico de soñador. Alternaba entre periodos de filosofía profunda y manifestaciones de un sentido del humor original y poco común. Él sí sabía que había que tener sentido del humor, como el Maestro también lo tiene, lo ha tenido y lo tendrá. Porque el reino de los cielos es de amor, es de felicidad, es de belleza. Por tanto, tenemos que estar alegres, sonrientes. Así que él tenía el estado de ánimo apropiado. Era probablemente el mayor narrador de historias entre los 12. Yeshua disfrutaba enormemente escuchando a Natanael conversar de cosas tanto serias como frívolas.
Natanael progresivamente fue tomando más seriamente a Yeshua y al reino, pero nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio. Todos los apóstoles amaban y respetaban a Natanael, y él se llevaba muy bien con todos ellos, excepto con Judas Iscariotes. Judas no creía que Natanael se tomaba su apostolado suficientemente en serio, y una vez tuvo la temeridad de ir secretamente al maestro y quejarse en contra de él. O sea, Judas fue allá secretamente a llevarle cuentos de Natanael al maestro. Pero Yeshua le dijo: Judas, vigila cuidadosamente tus pasos, no exageres tu cargo. ¿Quién entre nosotros puede juzgar a su hermano? Mire que ni el mismo maestro juzgaba a nadie. No es voluntad del Padre que sus hijos deban participar solamente de las cosas serias de la vida. Déjame repetirte, he venido para que mis hermanos en la carne puedan tener más gozo, alegría y abundancia de vida. Vete pues, Judas, y haz bien lo que te ha encomendado. Pero deja que Natanael, tu hermano, le rinda cuentas de sí mismo a Dios. El recuerdo de este episodio, juntamente con el de otras experiencias similares, vivió con mucho tiempo en el corazón iluso de Judas Iscariote. Judas era un hombre bastante resentido, y hasta con el maestro. Muchas veces cuando Yeshua se iba a la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y había tensión y confusión entre los apóstoles, e incluso Andrés no sabía qué decir a sus desconsolados hermanos, Natanael venía y aliviaba la tensión con una pizca de filosofía o un granito de humor, de buen humor. El deber de Natanael era velar sobre el bienestar de la familia de los 12. Frecuentemente estaba ausente de los concilios apostólicos porque en cuanto se enteraba de una enfermedad o de algún acontecimiento fuera de lo común que afectaba a una de las personas a su cargo, no perdía tiempo en llegar a esa casa. Los 12 estaban tranquilos porque sabían que en manos de Natanael el bienestar de sus familias estaban a salvo. Natanael reverenciaba a Yeshua particularmente por su tolerancia. No se cansaba de contemplar la tolerancia y la compasiva generosidad del Hijo del Hombre. El padre de Natanael, Bartolomé, murió poco después de Pentecostés. Mira una referencia en la Biblia donde es a Bartolomé al que dicen que fue discípulo o apóstol del maestro, pero en realidad fue su hijo Natanael, no Bartolomé. Hago esta aclaración porque en la Biblia hay esta confusión. Así que Bartolomé murió poco después de Pentecostés, después de lo cual este apóstol viajó a Mesopotamia y a la India. Aquí también quiero recordar algo. El que fue a la India fue Natanael, no el maestro. El maestro no alcanzó a viajar a la India. Él sí viajó antes de su ministerio público, dentro de su ministerio personal, por Roma, por Alejandría y otras partes, pero nunca alcanzó a viajar a la India. Lo que sí estuvo fue en unas caravanas en este recorrido con 2 hindúes, uno llamado Conod y su hijo Ganit, los cuales también llevaron muchas enseñanzas a la India por parte del maestro, pero el maestro en persona nunca fue a la India. Él regresó para cumplir su ministerio en Palestina. Entonces el apóstol viajó a Mesopotamia y a la India proclamando la buena nueva del reino y bautizando a los creyentes. Sus hermanos apóstoles nunca supieron lo que fue del otrora filósofo, poeta y humorista, pero él también fue un gran hombre en el reino e hizo mucho por divulgar las enseñanzas de su maestro, aun cuando no participó de la organización de la subsecuente iglesia cristiana. Natanael murió en la India. Entonces, se ha dicho el maestro que viajó y que murió en la India. No, ahí también hay una confusión en lo que han dicho, porque el que viajó a la India y murió allá, después de llevar sus enseñanzas, fue pues Natanael.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto porque hay muchas confusiones. Por eso necesitamos venir urgente a la quinta revelación, a los portadores de la verdad por parte del Padre, para que nos aclaren todos estos asuntos. Y aquí ya las cosas nos quedan claras. Mucha paz. Creo que todo esto nos edifica. Sé que es así, nos edifica en verdad y nos ayuda a aclarar tanta maraña de este mundo acerca de las cosas que han dicho el Maestro, del Evangelio y todo lo que Él vino a hacer acá, sus enseñanzas y todo. Así que por favor, como estas enseñanzas nos edifican y nos llevan adelante el conocimiento, por favor regálame tu like, comparte. Y aparte de eso, pues si tienes sus preguntas, con mucho gusto, de acuerdo al tema y con bastante respeto. Recuerde que somos hijos del gran Padre Amor y somos todos hermanos. Mucha paz, mucha armonía.